Eres especial como el hijo de un gran rey. Tu poder no tiene límites. Todo lo que ves a tu alrededor proviene de lo que piensas y sientes. Lo que deseas ya es tuyo. Existe una ley muy poderosa. No basta con pedir o imaginar. Puedes hacer que las cosas sucedan porque es tu derecho. Bob Proctor enseñó algo fundamental. Lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas. Miles de personas han transformado su vida con este conocimiento. En ti hay una fuerza inmensa, más grande que cualquier problema. Cuando lo comprendas, todo será posible. Muchos no saben que pueden tener mucho más en la vida. No se dan cuenta de que tienen derecho a cosas extraordinarias. No necesitas pedir, puedes hacer que las cosas sucedan. Cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que tienes cambia la realidad. A partir de hoy, aprenderás a usar este poder. Verás cómo tus pensamientos pueden cambiar tu vida. Esto no es solo otra lección sobre sueños. Es el descubrimiento de tu verdadero poder. Como dice el proverbio, cuando cambias tu forma de ver las cosas que miras cambian. Prepárate, tu vida está a punto de transformarse. El poder que estás a punto de descubrir lo cambiará todo. Este es tu momento, esta es tu hora, este es tu camino. El espíritu es la cuna donde toda realidad toma forma. Cada pensamiento que cultivas, cada palabra que expresas, es una semilla sembrada en el gran jardín del universo. Bob Proctor, uno de los más grandes maestros de la prosperidad, reveló que cada ser humano posee una fuerza capaz de moldear su propia existencia. Las ideas se convierten en cosas. Si puedes verlo en tu mente, puedes sostenerlo en tus manos. Esto no es un concepto abstracto, es una ley tan precisa como la gravedad. Neville Goddard dedicó su vida a enseñar cómo activar este poder a través de la ley de la asunción. Imagina un mundo donde todo lo que deseas ya es tuyo. Un lugar donde tus pensamientos son órdenes directas al universo. Este mundo no está lejos. No es inalcanzable, vive en ti. Bob Proctor enseñaba que la única diferencia entre quienes cumplen sus sueños y quienes no es la decisión de transformar sus pensamientos en decretos. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿por qué algunas personas parecen tener el toque de Midas, convirtiendo todo en éxito, mientras otras permanecen atrapadas en la escasez? La respuesta está en una sola palabra, un término tan poderoso que puede reconfigurar tu esencia. Una palabra capaz de transformar la pobreza en riqueza, el fracaso en triunfo, la carencia en abundancia. Es la llave que abre todas las puertas, el código que desbloquea los tesoros del universo. Bob Proctor decía: cuando comprendas el poder de esta palabra, nunca volverás a ser la misma persona. Estás a punto de descubrir el secreto que los grandes maestros de la prosperidad han protegido por generaciones. Un secreto tan simple que parece increíble, tan poderoso que puede cambiar tu vida para siempre. Este no es solo otro conocimiento más, es la clave de tu reino divino. La verdadera pregunta no es si puedes manifestar tus deseos, sino si estás listo para aceptar tu poder y comenzar a crear tu propia realidad. Bob Proctor siempre lo dijo: el momento de tu transformación es ahora. Eres el heredero del Rey del Universo. Tu poder no conoce límites. La realidad que percibes no es más que el reflejo de tus convicciones internas. Todo lo que deseas ya existe y te pertenece por derecho divino. Lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas. Bob Proctor dedicó su vida a revelar esta verdad esencial. Él entendió que hay una diferencia fundamental entre quienes viven en abundancia y quienes permanecen atrapados en la mediocridad. Neville Goddard llevó este conocimiento aún más lejos. Demostró que la imaginación no es solo un juego de la mente, sino el poder creador de Dios.
actuando a través de ti. Cuando imaginas, no solo sueñas, le das vida a la existencia. Pero, ¿qué te impide vivir la abundancia infinita que te pertenece por derecho? ¿Por qué conformarte con migajas cuando un banquete te espera? ¿Cuánto tiempo más vas a posponer tu grandeza? Existe un principio único que separa a los verdaderos maestros de la manifestación de aquellos que solo sueñan, un concepto tan poderoso que transforma deseos en realidad, pensamientos en materia, sueños en decretos. Es tan impactante que una vez que lo entiendas, jamás podrás volver a ver el mundo de la misma manera. No se trata solo de otra teoría sobre la manifestación. Es la clave maestra del universo, el código fuente de la realidad, el secreto protegido por los grandes maestros de la prosperidad durante milenios. Y ahora, en este instante sagrado, esta verdad es tuya. El cambio siempre es difícil al principio, caótico en el proceso y glorioso al final. Las palabras de Bob Proctor nunca han sido más ciertas que en este momento. Prepárate para despertar el poder infinito que siempre ha estado en ti. El poder de transformar tus pensamientos en realidad, de moldear el universo con tu voluntad. La ley de la asunción es el principio creador del universo actuando a través de ti. No es una simple teoría más. Es la esencia misma de la creación. Cuando comprendes esta ley, te das cuenta de que nunca ha sido necesario manifestar nada, porque todo ya te pertenece. La prosperidad no es algo que persigues, es algo que atraes cuando te conviertes en una persona próspera en tu mente. Esta revelación de Bob Proctor señala el mayor error que cometen las personas al intentar manifestar sus deseos. Corren detrás de ellos cuando deberían asumirlos. Piden cuando deberían decretar. Piensa en una semilla. No ruega para convertirse en árbol. No súplica para crecer. Simplemente asume su naturaleza y se transforma en lo que ya es. Ese es el poder de la ley de la asunción. No necesitas rogar por lo que ya es tuyo por derecho divino. La ley de la atracción te dice que atraes lo que deseas. Pero la ley de la asunción revela algo aún más profundo. No atraes lo que quieres, manifiestas lo que ya eres. Neville Goddard enseñaba, lo que buscas también te está buscando. Tu única barrera es la ilusión de que aún no lo tienes. Esa es la razón por la que muchos fracasan. Ven sus deseos como algo lejano, cuando en realidad deberían asumir que ya los poseen en su interior. Bob Proctor lo dejó claro. No recibes lo que quieres, recibes lo que eres. La pregunta es, ¿estás listo para asumirlo? Porque cuando decretas con la certeza de tu esencia divina, nada está fuera de tu alcance.